Hola, ¿qué tal? Y espero estén teniendo un excelente día. El día de hoy hablaremos sobre los fundamentos del derecho ambiental, la DAE. Comentaremos un poco del significado de la palabra, algunas de sus características, los principios que deben de abordar para que sean exitosas, el que les da su influencia dentro de la vida cotidiana, así como que veremos una pequeña línea del tiempo de algunos acontecimientos importantes sobre estas. Y una vez viendo de dónde llegan a surgir y su historia, hablaremos de algunos ejemplos de su aplicación en la vida diaria. Iniciaremos con la definición de la palabra derecho, la cual proviene del latín directus, que significa lo recto, lo rígido o lo correcto. En este sentido, desde su origen es una palabra asociada al concepto o idea de la rectitud o lo correcto, seguida de la palabra ambiental, la cual proviene del latín ambientalis, que significa relativo a lo que abarca el entorno. Y por último la palabra internacional, la cual es perteneciente o relativo a dos o más naciones. Con ya todas estas definiciones se podría decir que derecho internacional ambiental es un área jurídica creada para proteger la salud humana y la conservación del medio ambiente natural en el planeta. Ya que hablamos de la definición de la palabra, ahora toca hablar de sus características. Las características del derecho ambiental son abundantes. Sin prejuicio de ello, se tratará de que en este apartado se hablen de las que a mi criterio son de mayor importancia. Número 1. El carácter preventivo. Indica que el derecho ambiental contiene normas jurídicas de carácter sancionador para los seres humanos, pero su principal objetivo es prevenir el deterioro del ambiente. Número 2. Es interdisciplinario porque el derecho ambiental exige el aporte de otras ramas científicas, tomando parte de estas con el fin de orientar e ilustrar el proceso de entendimiento del fenómeno ambiental. Número 3. La distribución equitativa de los costos. Es una de las características fundamentales del derecho ambiental y significa que las personas que obtienen ganancias económicas del uso irracional y descontrolado de los recursos naturales sea quienes reparen el daño ocasionado de dichos recursos. Número 4. Es transfronterizo, porque las dificultades del carácter ambiental pueden repercutir en una determinada región, estado o continente. Por ello es necesario una acción internacional que tienda a minimizar cualquier efecto perjudicial de la materia ambiental. Número 5. Es dinámico. La evolución de la tecnología y su aplicación puede provocar efectos ambientales, haciendo necesaria la actuación constante del derecho ambiental y la adecuación de las normas a la realidad social. Y número 6. Es diverso, porque los componentes del ambiente requieren múltiples procedimientos para la protección de los recursos naturales. Ahora toca hablar de los principios del derecho ambiental internacional, que son postulados sobre los cuales se sustenta una ciencia o parte de ella. Número 1. Principio de solidaridad. Este principio se refiere a que es una obligación del Estado y de sus habitantes la protección de los recursos naturales para lograr un ambiente limpio y sano. Número 2. Principio de subsidiariedad. Es un concepto muy claro en materia jurídica y es de suma importancia tenerlo en cuenta en esta temática para una concreta aplicación y ejecución de normas jurídicas de materia ambiental. Número 3. Principio de globalización. La actual crisis ambiental es general porque afecta al planeta entero o totalidad de la biosfera. El problema sobre la crisis ambiental no se puede solucionar en forma aislada porque la misma es generalizada socialmente. Número 4. Principio de precaución. Se ha hecho énfasis en las medidas precautorias que se deben de poner en práctica para prevenir la contaminación y el deterioro del medio ambiente. Es preciso adoptar medidas de cuidado y diligencia con el propósito de reducir cualquier posibilidad de deterioro ambiental. Número 5. Principio de conservación de las condiciones naturales.
La capacidad humana para transformar el medio ambiente en el cual se desarrollan las distintas actividades antrópicas es tan intensa y tan compleja que, si no se administra prudentemente, puede causar graves daños al conjunto de seres que conforman el sistema natural. Número 6. Principio de reducción. Es necesario que el estilo de vida de los habitantes y el uso de los recursos de la naturaleza sea progresivamente más acorde a las necesidades ambientales limitado. En todo caso, el consumo excesivo del recurso, lo que permitirá la recuperación gradual de dichos recursos. Y número 7. Principios de acción sustentable. Este principio se refiere a la necesidad de utilizar de manera racional los recursos naturales, las normas de carácter ambiental que deben orientar la conducta humana hacia el uso sostenible del medio ambiente. Tomando en cuenta lo anterior, ahora hablaremos de las fuentes del derecho ambiental internacional, lo que significa origen o fenómeno de donde provienen. Tradicionalmente se acepta la existencia de dos fuentes. Fuentes formales. Son las formas obligadas y predeterminantes que ineludiblemente deben revestir los preceptos de conducta exterior para imponerse socialmente, en virtud a la potencia coerciva del derecho. Las fuentes formales del derecho son la legislación. La fuente formal del derecho más importante es la Constitución política, porque es la norma de mayor jerarquía. La doctrina es el conjunto de opiniones que los juristas hacen acerca del derecho. La jurisprudencia es la interpretación de la ley que hacen los encargados de la administración de la justicia en los asuntos ambientales. La costumbre es la repetición constante y uniforme de la norma de conducta. En el convencimiento de ello obedece a una necesidad jurídica. Y las fuentes reales, las cuales son los fenómenos que concurren en la mayor o menor dimensión a la creación de la norma jurídica y determina el contenido de la misma. Ahora toca ver una línea del tiempo del avance del derecho ambiental internacional, la cual inicia en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual indica que todos los seres humanos son libres e iguales, que tienen dignidad y derechos, estando dotados de razón y conciencia, que deben comportarse fraternalmente los unos con los otros y que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes. En 1966, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales indica que los pueblos tienen el derecho de libre determinación y a establecer libremente su condición política y desarrollo económico, social y cultural. En 1972, la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, en la Declaración de Estocolmo, proclama que el hombre es obra y artífice del medio y que, en goce de los derechos humanos fundamentales y la vida misma, son esenciales los dos aspectos del ambiente, el natural y el artificial. En 1982, la Carta Mundial para la Naturaleza reafirma los propósitos fundamentales de las Naciones Unidas, en particular el mantenimiento de la paz y la seguridad, el fomento de las relaciones de amistad entre las naciones y la realización de cooperación internacional para solucionar los problemas internacionales de carácter económico, social, cultural, técnico, intelectual o humanitario. En 1983 surgió la Comisión Brundtland, donde por primera vez se habla del desarrollo sostenible, defendiéndolo como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las necesidades propias. En 1986, la Declaración sobre el Derecho del Desarrollo reconoce que el desarrollo es un proceso global que tiene el mejoramiento constante de todos
sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y la distribución justa de beneficios. En 1987, el Protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan la capa de ozono acuerda, con la firma de representantes de 24 naciones, limitar el uso y producción de casi 100 sustancias que destruyen la capa de ozono atmosférico. En 1988, la Conferencia sobre Cambios en la Atmósfera promueve la creación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, inicialmente formado por 300 de los mejores científicos en la temática. En 1989, Convenio sobre los pueblos indígenas y tribales. En 1989, la Convención de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. Propone proteger, mediante un estricto control, la salud humana y el medio ambiental contra los efectos nocivos que pueden derivarse de la generación y el manejo de los desechos peligrosos y de otros desechos. En 1989, el Convenio Internacional sobre los Derechos del Niño obliga a los estados a adoptar medidas apropiadas para la salud teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente. En 1990, la Conferencia General de la OIEA adopta el Código de la Práctica sobre el Movimiento Transfronterizo Internacional de Desechos Radiactivos, con el propósito de llenar el vacío dejado por la Convención de Basilea. En 1990, Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima indica como objetivo estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero a un nivel que prevenga la interferencia antrópica con el clima. En 1992, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo establece una alianza mundial de cooperación entre los estados, los sectores claves de las sociedades y las personas, procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y el desarrollo mundial. En 1992, el Convenio sobre la Diversidad Biológica establece como objetivos la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en beneficios que deriven la utilización de los recursos genéticos mediante, entre otras cosas, el acceso adecuado y una transferencia apropiada de las técnicas pertinentes. En 1992, el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático reconoce que los cambios climáticos y sus efectos adversos son preocupación común de toda la humanidad, porque las actividades humanas aumentan sustancialmente las concentraciones de gases de efecto invernadero. En 1993, Declaración y Programa de Acción de Viena, Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, reitera los objetivos fijados sobre adopción de medidas globales para lograr el desarrollo sostenible y equitativo previsto en la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. En 1994, el Convenio de las Naciones Unidas de la lucha contra la desertificación reconoce la validez de las decisiones de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo, especialmente el Programa 21 y su capítulo 12. En 1995, la Conferencia de las Partes, Mandato de Berlín, acuerda ejecutar un plan que permita tomar medidas apropiadas para el periodo posterior del año 2000, establecer objetivos cuantificados en plazos determinados de reducción de emisiones de efecto invernadero. En 1996, la Conferencia de Partes, en Ginebra, alienta a prestar asistencia a las partes no incluidas en acuerdos anteriores y la presentación de información coherente, transparente y compartible a fin de tener en cuenta las situaciones y las necesidades de apoyos específicos de cada país. En 1997, el Convenio
marco de la ONU sobre el cambio climático. El Protocolo de Kioto, principal acuerdo internacional para hacer frente al cambio climático y minimizar sus impactos. En 1998, la Conferencia de las Partes en Buenos Aires formula como Agenda de Buenos Aires un plan de acción que contiene la resolución de las partes de demostrar el progreso sustancial sobre los pactos del Protocolo de Kioto. En 1999, la Conferencia de las Partes en Bonn comienza el proceso de reglamentación del protocolo, lograr acuerdo para mejorar los informes de los países industrializados, como fortalecer las guías para medir las emisiones y establecer un cronograma. En el 2000, la Conferencia de las Partes, la Haya, acuerdan normas operativas del protocolo, debate si se debe elaborar una lista de las tecnologías a explotar a países en desarrollo, ya que dentro del mecanismo del desarrollo limpio, los países desarrollados pueden obtener créditos por importarlas. En el 2001, la Conferencia de las Partes en Bonn continúa la Conferencia de la Haya, establece un cronograma y comienza el proceso de reglamentarización del protocolo. Logra un acuerdo sobre cómo mejorar el rigor de los informes nacionales de los países industrializados y cómo fortalecer las guías para medir las emisiones. En el 2001, la Conferencia de las Partes en Marrakech establece mecanismos y modalidades de desarrollo limpio. Ratifica que los protocolos de reforestación y forestación pueden ser elegidos como mecanismos de desarrollo limpio. 2001. Convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes. Adopta el criterio de precaución consagrado con el principio 15 de la Declaración de Río de Janeiro sobre el medio ambiente y desarrollo. El objetivo es proteger la salud humana y el ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes que tienen propiedades tóxicas, resisten la degradación, son transportados ya sea por aire, agua, a través de fronteras, depósitos lejos del lugar de liberación y se acumulan en distintos ecosistemas. En 2002, la Conferencia de las Partes, Nueva Delhi, aprueba la Declaración de Delhi sobre el cambio climático y desarrollo sostenible. En 2002, Derechos Humanos y Medio Ambiente en las Américas. Solicita a la Secretaría General de la OEA un estudio sobre la interacción entre la protección ambiental y el pleno goce de los derechos humanos. En 2002, Cumbre de la Tierra en Johannesburgo. Acuerda incrementar de manera urgente, aunque sin especificar cuándo y en qué medida, la presencia mundial de las fuentes de energía renovable como solar o eólica, un objetivo de la Unión Europea refutando con firmeza por Estados Unidos y los países productores del petróleo. En 2003, la Conferencia de las Partes en Milán avanza sobre la responsabilidad común, pero diferenciada, y las tareas como la inclusión de las actividades de forestación en la MD y las prioridades de los fondos establecidos en el Acuerdo de Bonn. En 2004, la Conferencia de las Partes en Buenos Aires adopta decisiones que facilitan la aplicación de sus mecanismos de flexibilidad para avanzar en los límites de emisión y en la implementación de sistemas mundial de observación del clima. En 2005, la reunión de Kioto conmemora la ratificación de 125 países cuyas emisiones representan el 61.5% de los gases en todo el planeta. En 2005, Conferencia de las Partes en Montreal acuerda iniciar discusiones y talleres para desarrollar acciones que respondan al cambio climático y que el financiamiento de las medidas de adaptación al cambio climático o la transferencia de tecnología pueden mantenerse con los temas de COP. En 2006, la Conferencia de las Partes, Nairobi, confirma incluso en las proyecciones conservadoras que el calentamiento global aumentará varios grados en el siglo XXI, lo que indicará que las precipitaciones provocará disrupciones de la agricultura y la vida silvestre. En 2007, la Conferencia de las Partes en Bali destaca las consecuencias irrelevantes de cualquier
demora en la aprobación de las medidas. Reconoce la necesidad de efectuar severas reducciones de las emisiones mundiales. En 2012 llega El futuro que queremos, un documento no vinculante realizado en la Conferencia sobre el Desarrollo Sostenible de la ONU, mejor conocida como Río+20, donde renueva nuevamente el compromiso para desarrollar un mundo sustentable. Y en 2015 llega el Acuerdo de París sobre el cambio climático, acuerdo que fue ratificado por casi todos los países del mundo. Este acuerdo sienta las bases para la transformación hacia modelos de desarrollos bajos de emisiones y resilientes al clima. Ya con todo esto visto, mi conclusión es que las acciones para la concientización masiva que se ha visto desde que se tomó conciencia ha sido mucha, pero no se ha logrado que esto ocurra con la velocidad que lo pide el medio ambiente. Aún así, ha sido grandes avances para la defensa de nuestro planeta y cada vez la sociedad tiene más conciencia ambiental, lo que hace que se vaya tomando el rumbo en el que el planeta necesita para recobrar la salud.